Este es el tercer y último video de esta serie sobre el estado de los muertos. En los 2 capítulos anteriores hemos visto decenas de versículos que explican de una forma clara y sencilla cómo se forma el alma y qué ocurre con ella y nuestra conciencia cuando morimos. Si no lo viste aún, te recomiendo que lo mires primero. Aquí te dejo el link. En este capítulo vamos a incrementar las evidencias bíblicas que demuestran de una forma aplastante la doctrina correcta, concentrándonos especialmente en los textos que hablan de la resurrección, y al final del video vamos a hacer una conclusión que no te puedes perder. Comenzamos. Antes de entrar de lleno en la parte final de nuestro video, donde veremos varios versículos que hablan de la resurrección, no quiero dejar de comentar otros 2 textos que también se utilizan continuamente para justificar la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Uno de ellos es la parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, uno de los argumentos más utilizados para intentar demostrar la falsa doctrina, que al morir el alma va al cielo o al infierno. No vamos a leer toda la parábola porque es un poco larga, así que si no la conoces, te recomiendo que la leas, pero lo que dice resumiendo es que al morir un rico va a las llamas del Hades, donde sufre tormento, y desde allí él ve a un mendigo que él conocía, que se llamaba Lázaro, que al morir fue al paraíso o al seno de Abraham. Entonces el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a refrescarlo y luego le pide que vaya a su casa, la casa del rico, a avisarle a sus hermanos que cambien su forma de vivir para que no corran la misma suerte que él. Entonces ellos interpretan que al contar Jesús esta parábola demuestra que el alma al morir va al infierno como el rico o al seno de Abraham o al paraíso como el mendigo, porque precisamente Jesús así lo expresa en la parábola. En el video de cómo se manipula el texto bíblico hemos explicado ampliamente por qué no se puede sacar una doctrina de una parábola, sino que la parábola debe ser analizada a la luz de la doctrina, es decir, a la luz del contexto general de la Biblia. Si aún no viste ese video, aquí te dejo el link y te recomiendo muchísimo que lo mires porque ahí sentamos las bases para que puedas identificar fácilmente cuando se está manipulando el texto bíblico. Pero igualmente te lo voy a resumir en 3 puntitos. ¿Por qué no se puede sacar una doctrina de una parábola? En primer lugar, las parábolas son breves narraciones simbólicas con enseñanzas morales. En segundo lugar, por consiguiente, no se puede tomar literalmente, ya que una parábola por definición es un suceso fingido. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús lleva la simbología al límite de lo ridículo para que quede claro que es solo una ficción para dejar una enseñanza. Por ejemplo, que los que están en el paraíso pueden ver y hablar a los atormentados del infierno, o que el que está en el infierno iba a recibir alivio con una gota de agua en la lengua, etc. Por consiguiente, en tercer lugar, primero debo conocer la doctrina para saber qué parte de la parábola es la enseñanza moral y qué parte está para completar la historia. Esto lo explicó perfectamente Jesús en Lucas capítulo 8:10, diciendo que los que no conocen los misterios del reino de Dios oyen las parábolas, pero no las entienden. Conclusión. Por todo esto es imposible sacar una doctrina de una parábola sin conocer el contexto. Así que la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto, es que la enseñanza de la parábola es justamente el final que está en el versículo 31, que dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, refiriéndose a él mismo, a Jesús, que se levantó de los muertos, ya que resucitó al tercer día y aún así no creyeron en él. El resto es para completar la historia. El otro texto que no quiero dejar de analizar es la historia de Saúl y la divina de Endor, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 28, donde la mayoría que defiende la inmortalidad del alma toma esta historia para demostrar que el profeta Samuel está vivo en el cielo y se le apareció a Saúl. En primer lugar, no podemos sacar una doctrina de una historia real sin tomar en cuenta el contexto, porque es el contexto general de la Biblia el que nos ayudará a entender la enseñanza moral de la historia. El contexto general ya lo hemos analizado ampliamente a lo largo de este video y tenemos una montaña de versículos y motivos de sobras para saber con certeza que era imposible que Samuel se comunique con Saúl a través de la divina, ya que Samuel estaba muerto y el alma no va al cielo hasta la resurrección. Pero analicemos también rápidamente el contexto inmediato que nos confirma aún más lo que estamos diciendo. En primer lugar,
En la misma narración, en el versículo 6, se nos dice que Dios ya no le respondía a Saúl ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y además, en 1 Samuel 16:14, dice que Dios se había apartado de Saúl. En segundo lugar, Dios no se iba a comunicar con Samuel a través de un medio prohibido. En su desesperación y alejado de Dios, utiliza la adivinación para que Dios le envíe un profeta. Un medio prohibido por Dios en repetidas veces. Aquí te dejo los versículos. Y tercero, Saúl sabía claramente que estaba prohibido. De hecho, en el versículo 9 la adivina le dice que teme por su vida porque el rey Saúl prohibía y perseguía la adivinación en todo su territorio. Así que, si Dios no le respondía por los medios permitidos, mucho menos lo haría por un medio prohibido por él. Por consiguiente, la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto general de la Biblia, de acuerdo a todo lo que venimos estudiando en estos videos, y el contexto inmediato que acabamos de ver sobre la realidad de Saúl, es que el que se le apareció a la adivina no fue Samuel, sino un demonio que se hizo pasar por Samuel. Siendo como siempre la interpretación una suposición arbitraria por no tomar en cuenta el contexto. Ahora, yo te quiero hacer un comentario muy importante. Todo intento de comunicación con los muertos no es otra cosa que comunicación con los demonios. Por eso Dios lo prohíbe tanto. Ahora sí, veamos los textos que nos explican la resurrección para seguir aumentando esta gran cantidad de versículos que nos muestran la verdadera doctrina de una forma coherente y unánime a lo largo de toda la Biblia. Hasta ahora veníamos explicando las dos doctrinas con esta ilustración, pero ahora vamos a cambiar esta imagen para expresar lo mismo en forma de gráfico. Arriba, en verde, tenemos la doctrina correcta, que es la que se viene confirmando una y otra vez con todos los textos que explican el tema. Primero, morimos y vamos al polvo, allí solo hay silencio, y esperamos en estado de inconsciencia hasta que venga Cristo. Para el Hijo de Dios la muerte es como dormir, porque al venir Cristo nos resucitará o nos despertará. Es decir, nos traerá nuevamente a la vida en un cuerpo redimido para ir al cielo. Por otro lado, abajo en naranja tenemos el gráfico que representa la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Al morir el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma va al infierno o al cielo según corresponda. Cuando Cristo vuelva en la segunda venida, vendrán las almas del cielo con él y la resurrección no será pasar de muerte a vida, sino que se nos entregará un nuevo cuerpo y luego volvemos al cielo nuevamente con el cuerpo nuevo. Vamos a ir poniendo en el centro los versículos que hablan de este tema para ver cuál de las dos creencias se expresan. En Salmo 71:20 dice: volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Como puedes ver, levantar desde los abismos de la tierra coincide perfectamente con la doctrina bíblica y contradice totalmente la que dice que venimos del cielo a buscar un cuerpo. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Más claro imposible. Morir en el polvo y ser despertado describe la doctrina correcta y no tiene nada que ver con venir con Cristo a tomar un cuerpo nuevo. En Daniel 12:13 dice: y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nuevamente describe perfectamente la doctrina bíblica contradiciendo la falsa doctrina. En Isaías 26:19 dice: despertad y cantad, moradores del polvo. También enfatiza que antes de la resurrección estaban muertos y son traídos a la vida, y los que se despiertan son llamados moradores del polvo, totalmente incompatible con los que vienen desde el cielo si estuvieran con Cristo. Antes de continuar, vamos a analizar algunos textos que se toman para justificar la falsa doctrina. Ante tanta evidencia obvia de que son los muertos, moradores del polvo, los que volverán a la vida el día de la resurrección, me llamó muchísimo la atención ver a un predicador famoso explicar la idea contraria con un texto de Pablo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, tomando este texto, él interpretaba que aquí dice que Jesús vendría del cielo a la tierra trayendo a los que durmieron en él, es decir, con las almas que moran en el cielo. Como siempre, si tomamos en cuenta el contexto general de la Biblia, que cada vez se incrementa con una cantidad increíble de versículos, nos impide llegar a esta conclusión, pero mucho menos si tomamos en cuenta el contexto inmediato que lo explica súper claro.
El versículo anterior aclara que está hablando de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que está describiendo a los muertos, no los que están en el cielo con Cristo. O estás durmiendo o estás en el cielo con Cristo. Si habría almas en el cielo con Cristo, no los llamaría los que duermen. Pero luego, en los versículos siguientes, Pablo, que se incluye en el grupo de los que están vivos cuando venga Cristo, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo, al igual que todos los profetas y los discípulos, pensaban que Jesús vendría en su época. Aclara que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si fueran almas que vienen con Él desde el cielo, no los llamaría muertos en Cristo. Entonces, los muertos resucitados juntamente con los vivos, donde nuevamente Pablo se incluye, por eso dice nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, serán todos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Si veníamos con Él, no lo estaríamos recibiendo a Él en el aire, ¿no te parece? Así que la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto, es que cuando dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, no se refiere a los que los traerá a la tierra, sino simplemente que los traerá al cielo. El versículo no puede ser más claro, siendo la primera interpretación una suposición arbitraria que contradice totalmente lo que la Biblia explica hasta el cansancio. Y personalmente creo que Pablo lo explica con tanta claridad que forzar estos versículos de esta manera no es ignorar el contexto, sino esconderlos intencionalmente. Aunque no es el tema de este capítulo, quiero decirte que Dios siempre le dio a sus hijos en todas las épocas la sensación de que la venida del Mesías en gloria y majestad para salvarlos era inminente. Esto lo hace porque sabe de nuestra necesidad de estar continuamente velando y orando. Y la doctrina de la inmortalidad del alma va totalmente en contra de ese sentimiento de inminencia y de espera ansiosa por velar y orar, ya que si al morir vamos inmediatamente a la presencia de Dios, su segunda venida pierde trascendencia. Otros textos que se utilizan bastante para justificar el alma inmortal son los que Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 5, del 1 al 8, donde las frases nuestra morada terrestre, este tabernáculo que se deshace, estando en el cuerpo ausentes del Señor, se refieren al cuerpo que dejamos al morir, y eso es correcto, pero ellos interpretan que las frases revestidos de aquella nuestra habitación celestial, entonces lo mortal es absorbido por la vida, pasando a estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Esas frases, ellos dicen que se refieren al alma cuando sube al cielo en el momento de la muerte, mostrando este texto como una prueba de la inmortalidad del alma. Una vez más, como siempre, el contexto general de la Biblia nos impide llegar a esta conclusión. Y si tomamos en cuenta el contexto inmediato, nos daríamos cuenta rápidamente que es un texto de interpretación ambigua porque no está hablando de la muerte, sino que habla de la resurrección. Ya que en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, Pablo nos explica clarísimo cómo debemos interpretar todo esto. Allí él habla en el capítulo 15 sobre la resurrección. Te recomiendo que lo leas todo para que entiendas, porque es muy revelador, pero para abreviar vamos a leer algunas partes brevemente, empezando por el versículo 3, que dice Cristo murió por nuestros pecados. El versículo 4 dice y resucitó al tercer día. El 22, en Cristo todos serán vivificados. Y en el versículo 35 dice cómo resucitarán los muertos. Entonces explica siempre hablando de la resurrección. En el versículo 40 hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. En el versículo 42 dice así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, él aquí explica que morimos con un cuerpo terrenal y corruptible, pero resucitaremos con otro cuerpo celestial e incorruptible. En el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo vuelve a repetir, y nosotros, tal como veníamos explicando, él se incluye siempre entre los que están vivos cuando Cristo venga, porque creía que vendría en su tiempo, y nosotros seremos transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, recién ahí en la resurrección, cuando el cuerpo terrenal y corruptible se vuelva celestial e incorruptible, y lo mortal se vestirá de inmortalidad, en ese preciso momento. En el versículo 54 lo dice clarísimo, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, recién ahí,
se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aclarando que recién en la resurrección se vence a la muerte. Si al morir vamos al cielo, no habría necesidad de vencer a la muerte, porque el alma sería inmortal, ¿no te parece? Y ahora que leímos lo que Pablo explicó en 1 Corintios 15, podemos darnos cuenta que la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto, es que cuando Pablo usa esas frases: revestidos de aquella nuestra habitación celestial, lo mortal es absorbido por la vida, o estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, no se refiere al alma cuando sube al cielo en el momento de la muerte, sino que se refiere al momento de la resurrección, siendo la primera interpretación una suposición arbitraria, como siempre, como consecuencia de no tomar en cuenta el contexto. Jesús mismo lo explicó también de forma muy clara. En Lucas 20, del 35 al 37, en primer lugar, él deja bien claro que la resurrección ocurre de entre los muertos. En segundo lugar, dice que no pueden ya más morir al ser hijos de resurrección, diciendo exactamente lo mismo que decía Pablo en 1 Corintios 15, que recién en la resurrección es cuando nos revestimos de inmortalidad. En tercer lugar, dice que en cuanto a que los muertos han de resucitar, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, en ese contexto. Una vez más, coincidiendo perfectamente con la doctrina bíblica. En Mateo 25, el 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Dejando bien claro que vendrá con los ángeles, no con las almas que, como dicen los falsos maestros, que van a venir con Cristo. Entonces recién ahí en el versículo 34, Jesús dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si venían con él desde el cielo, no diría venid, ni tampoco heredad, porque ya lo habían heredado antes, si habían subido cuando habían muerto. Dicho sea de paso, el tema del juicio es un tema amplísimo y no es el tema de este video, pero lo voy a mencionar a modo de introducción. La Biblia habla del día del juicio en el que Jesús separa a los que serán salvos y los que no, antes de la resurrección, no en el día de la muerte, como enseñan los que enseñan la inmortalidad del alma. En este mismo texto que acabamos de leer, en el versículo 32 y 33, Jesús dice: se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y entonces ahí vendrá la resurrección. Lo mismo ocurre en Juan capítulo 5, del 27 al 29, donde Jesús deja claro que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, los que resucitan están en el sepulcro, no vienen con él desde el cielo. Y da claramente la idea de un juicio justo antes, que dice que le dio autoridad para hacer juicio, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Existen muchos textos como este que dejan claro que hay un día de juicio global antes de la resurrección y no en el día de nuestra muerte. Pero leamos solamente uno más, que está en Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 13, que dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A modo de conclusión, mientras vemos en pantalla algunos de todos los versículos que apoyan la doctrina verdadera, quiero mencionarte todas las cosas que no tienen ningún sentido si crees en la inmortalidad del alma. No tiene ningún sentido decir que la Biblia enseña que tenemos un alma cuando la Biblia explica claramente que somos un alma formada por un cuerpo y un espíritu de Dios. No tiene ningún sentido decir que la Biblia enseña que el alma es inmortal cuando el texto bíblico explica claramente en muchísimos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que el alma es mortal. O que digan que al morir el alma vaya al cielo, cuando no hay un solo versículo que lo diga de forma clara y sencilla, sino más bien dice que al morir vamos al polvo, o que vayamos al cielo, pero cuando morían los patriarcas también iban al polvo. Y mucho menos sentido tiene decir que un alma consciente sube al cielo al morir, pero el texto bíblico dice que duerme, que está inconsciente y que nada sabe. A todos estos sinsentidos ellos lo explican diciendo que la Biblia se refiere al cuerpo y no al alma. Pero si el cuerpo inerte se desintegra en el polvo y la conciencia sube al cielo en un alma inmortal, ¿por qué la Biblia estaría todo el tiempo hablando de los atributos propios de la conciencia dirigiéndose al cuerpo inerte en vez del alma? Y más aún, si lo importante es lo que está en el cielo, el alma, que está en el paraíso, ¿por qué la Biblia solo habla del cuerpo que está en la tierra y que se desintegró?
Tampoco tiene ningún sentido que el alma siga viva cuando el texto bíblico dice que recién en la resurrección es cuando va a vivir. No tiene sentido decir que cuando Cristo venga, las almas vendrán con Él a recibir un cuerpo, cuando la Biblia deja bien claro que en la resurrección llamará a los muertos o a los moradores del polvo desde el sepulcro. Y esto, amigo mío, es porque la doctrina de la inmortalidad del alma es no solamente el mayor engaño que Satanás le dio a los seres humanos, sino también el primero, porque fue la mentira que utilizó Satanás a Eva para tentarla cuando le dijo en Génesis 3:4, no morirás. Vamos a ver algunas falsas creencias que surgen de la doctrina de la inmortalidad del alma. En primer lugar, el espiritismo. El intento de comunicarse con los muertos surge de esta falsa creencia. No es otra cosa que una comunicación con los demonios. Segundo, lo mismo pasa con la adoración de los santos. Tercero, el tormento eterno. Un joven que vivió 20 años una mala vida se muere y va al infierno. En esos 20 años, mientras vivía, se podía arrepentir. Pero en el tormento eterno no se puede arrepentir. Sufrirá eternamente, en serio. No será mucho. Vamos a ver algunas doctrinas que se distorsionan por el tema de la inmortalidad del alma. En primer lugar, el juicio. Aquí te dejo varios versículos que hablan del día del juicio final. Si el alma es juzgada el día de su muerte para ir al cielo o para ir al infierno, ¿para qué es el juicio final del que tanto habla la Biblia? La resurrección. Si las almas ya están en el paraíso, ¿qué sentido tiene la resurrección? Resurrección significa volver a la vida, no recibir un cuerpo. Se pierde interés de esta forma en la segunda venida de Cristo, por la cual Jesús repetidamente nos pide que oremos y velemos, etcétera y etcétera. Termino diciendo lo siguiente. Si ya creías en esto, espero que este video te haya ayudado para confirmar tus creencias. Si estabas en duda, tal vez este video terminó de inclinar la balanza hacia la doctrina correcta. Pero si toda la vida creíste firmemente en la inmortalidad del alma y ahora estás confundido, quiero decirte que la religión a la que tú vas no puede corregir el error. No te preocupes, cambiar de paradigma lleva tiempo. Sigue mirando mis videos y verás cómo poco a poco todo empieza a cobrar sentido como un gran rompecabezas. Y si eres un pastor, un cura, un obispo o un ministro de la religión que sea y enseñas la inmortalidad del alma, si realmente eres sincero, revisa tu enseñanza, porque es muy, muy grave llevar a tus feligreses por el camino del engaño. Y recuerda que de la comprensión de estos temas puede depender tu vida y la de tu familia.